Bueno, como le dije, voy a ver un problema de aplicación de derivada, el taller que vamos a hacer, y pues para que puedan continuar estudiando. Profe, antes que se me olvide, profe, que bueno, no sé si yo soy el único interesado en el examen cuarto que te iba a colocar. Correcto. Lo hablamos ahora cuando terminamos la clase. Ok, perfecto. ¿Pueden observar la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver un problema que dice, se suelta un pequeño globo en un punto a 150 pies alejado de un observador, quien se encuentra a nivel del piso. Si el globo se eleva en línea recta hacia arriba a una velocidad de 8 pies por segundo, ¿qué tan rápido está aumentando la distancia del observador al globo cuando éste se encuentra a 50 pies de altura? Lo primero que tenemos que hacer es una idea y un croquis de lo que está sucediendo. Dice, se suelta el pequeño globo en un punto a 150 pies alejado del observador. O sea, si vamos dibujando, tenemos el observador, a 150 pies tenemos el globo, se suelta. Al soltarlo dice que el globo se eleva en una línea recta hacia arriba. O sea, el globo empieza a subir, pero en línea recta, a una velocidad de 8 pies por segundo. O sea, ya tengo una velocidad en la que él se está moviendo. ¿Qué tan rápido está aumentando la distancia del observador al cuando éste se encuentra a 50 pies de altura? O sea, si podemos ver, en este punto tenemos el observador. En el punto estamos a 150 pies. Tenemos lo que es el globo. Nosotros lo vamos a soltar y él se va a empezar a mover. En este caso, en un tiempo t de 4 segundos, él aumentó, tiene una altura. Luego en un tiempo de 8 segundos, el globo sigue aumentando su altura. Y en un tiempo de 16 segundos, el globo sigue aumentando. Si analizamos este triángulo, ¿cuáles son las variables que están cambiando? ¿Qué variable cambia? La distancia. En este caso, la distancia que del observador. Si lo vemos aquí en la parte inferior, el observador hacia donde estaba el globo eran 150 pies, ¿cierto? Pero a medida que el globo empieza a subir, ¿quién varía? Varía la distancia, pero ¿quiénes más varían? La altura y el tiempo. No, el tiempo es lo que nosotros vamos teniendo, ¿sí?
El tiempo va cambiando, pero va variando la altura y esta distancia, o sea, la distancia S, y va variando la altura H. ¿Es cierto? O sea, en el cuadro inferior vemos una distancia. Si el globo empieza a subir, esta distancia empieza a variar, la distancia S. Lo mismo que la distancia, que la altura H. Porque habla es del observador. Dice, se suelta un pequeño globo en un punto a 150 metros alejado de un observador. El observador se encuentra en este punto, quien se encuentra a nivel del piso. El globo se eleva en línea recta hacia arriba a una velocidad de 8 pies por segundo. ¿Qué tan rápido está aumentando la distancia del observador al globo cuando éste se encuentra a 50 pies de altura? O sea, él le va a empezar a subir y hasta llegar a 50 pies de altura. Yo quiero saber es cómo varió esto, la distancia, en función a qué está variando. La velocidad, o sea, qué velocidad va cambiando cuando él llega a 50 pies de altura, cómo va variando tanto la velocidad, la altura, como la distancia del observador. No sé si vimos ese concepto. Vimos el concepto eso de cómo nada más tienen que hacerse la imaginación de que están viendo un globo, va subiendo verticalmente y yo estoy parado en otro punto. Veo cómo sube a una altura y cómo va variando mi distancia de observador hacia el globo. Entonces, aquí tengo una distancia H versus una altura H versus una distancia S, que es la distancia del observador. Acuérdense que a medida que aumenta la altura, también aumenta mi distancia al observador. ¿Ahí estamos claros? Sí, profesor. Bueno. ¿Qué tenemos? Dice T es el número de segundos a partir de que se suelte el globo. O sea, solté el globo, voy a tener un tiempo en que el globo empieza a subir. Tengo un tiempo. H, la altura del globo, y S, su distancia al observador. O sea, H es la altura, S es la distancia del observador hacia el globo, donde tanto H como S son variables que dependen de T, del tiempo. O sea, a medida que va cambiando el tiempo, también va cambiando la altura H y va cambiando la distancia S, que es la distancia del observador. Pero hay algo importante. Dice, la base del triángulo permanece sin cambio conforme T aumenta. O sea, a medida que T va aumentando, va variando H y va variando la distancia del observador. Nuevamente aquí vemos lo que estamos hablando. Cuando va cambiando el tiempo, va cambiando H y va cambiando la distancia al observador. ¿Qué es lo que quiero saber? En otras palabras, la velocidad de cambio. ¿A qué velocidad él va cambiando cuando llega a una altura de 50 pies? Vamos a hacer lo primero lo que estamos diciendo. Al inicio, S, que es la distancia. En otro caso, aquí sería esta distancia del observador con respecto al tiempo. En este punto,
es aproximadamente 0. O sea, segundo antes que lo suelte, donde lo suelto, la velocidad o la distancia versus el tiempo es aproximadamente 0. Dice, pero eventualmente cambia tan rápido como ds de t y dh de t es igual a 8. Acuérdense que él dice que él va subiendo a una velocidad de 8 pies por segundo. O sea, ds, la distancia entre el tiempo que varía s, es aproximadamente igual a la variación de h con respecto al tiempo. ¿Qué es velocidad? Recuérdense cuando ustedes daban lo que era física. Creo que lo dan en quinto año. ¿Qué velocidad es? Distancia entre tiempo. Es la variación de la distancia con respecto al tiempo. Aquí lo que yo estoy diciendo, que la variación de esta distancia, de la distancia del observador con respecto al tiempo, va a ser aproximadamente igual a la variación de la altura con respecto al tiempo, que en este caso era de 8 pies por segundo. ¿Qué se está dando? ¿Qué estamos dando? Estamos dando que la variación de h de t es igual a 8. El problema dice que la variación era 8 pies por segundo. ¿Qué queremos conocer? Dice, queremos conocer ds de t, o sea, la variación del observador con respecto al tiempo en el instante que h vale 50 pies. Yo quiero ver es esta velocidad, cómo cambia con respecto al tiempo cuando vale h vale 50 pies. Pregunta. Ahí también se busca que cuando llega a los 50 pies, ¿qué tiempo demoró? No, estoy buscando es cómo está variando la velocidad. Si el globo empieza a subir, cómo yo, el tiempo, la velocidad que está cambiando. Eso es como que si fueras en un carro y de repente en el carro empiezas a acelerar, ¿sí? Al momento que tú empiezas a acelerar, ¿qué es lo que se nota en el carro? Empieza a cambiar ¿quién? La velocidad. La velocidad, ¿sí? Empieza a cambiar la velocidad. Y a la vez que vas cambiando la velocidad, también empieza a variar ¿qué? La distancia, ¿sí? Porque a medida que aumenta la velocidad, la distancia también empieza a aumentar. Entonces, aquí estamos viendo, lo que yo quiero conocer es el cambio de velocidad cuando él llega a 50 pies de altura. Mire, la pregunta que es, ¿qué queremos conocer? La variación de la distancia con respecto al tiempo. Pero distancia-tiempo, ¿qué representa? Velocidad. ¿Cuándo? Cuando h vale 50 pies. Eso es lo que yo quiero conocer. Pregunta. Si vemos lo que tenemos, los datos que tenemos que dh de t, como son iguales, lo que nosotros vamos a tener las variables s
que es la que va cambiando, que es la vista del observador, y H, que también va cambiando a medida que el globo va subiendo. ¿En qué? En un tiempo T. Cambia la distancia del observador, cómo va variando y cómo va variando la altura H. Entonces, si analizamos este triángulo, ¿qué ecuación yo pudiera utilizar para trabajar? Para relacionar H, la distancia del observador, la altura H, con los 150 pies que me estaba dando inicialmente. ¿Qué ecuación yo podía utilizar? Nadie. ¿Qué ecuación puede relacionarme eso? Tengo abajo un cateto. Tengo otro cateto. Y tengo la hipotenusa. ¿Qué relaciona la hipotenusa, un cateto y otro cateto? El teorema de Pitágoras, ¿no? Correcto, el teorema de Pitágoras. Entonces, si me está variando la altura y me está variando, en este caso, si analizamos el teorema de Pitágoras, está cambiando la altura y me está cambiando la hipotenusa. Entonces, voy a utilizar el teorema de Pitágoras o la ecuación de Pitágoras. ¿Qué dice la ecuación de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Muchos días libres, jóvenes. Con muchas integrales. Utilizando el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso, H es uno de los catetos, S la hipotenusa y 150 al cuadrado es el otro cateto. Esto es H y esto era el cateto X. Derivando, si nosotros vamos a derivar esto, tenemos la variable S y tenemos la variable H. Si no, nosotros hacemos la derivada implícita con respecto a T y utilizando la regla de la cadena, ustedes van a derivar esto, una derivada implícita con respecto al tiempo. Si yo voy a derivar esto implícitamente, ¿cómo sería? Voy a derivar S cuadrado igual a H cuadrado más 150 al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de eso? Implícitamente. Jóvenes, la derivada de S cuadrado igual a H cuadrado más 150 elevado al cuadrado. Una derivada implícita. ¿No hay nadie?
¿Nadie contesta? ¿O no sabemos? Eso fue el tema del parcial. ¿Alguien que haga la derivada? Entonces, jóvenes, nos seguimos, pues. Vamos a Profe, ya quedarnos lo las estoy- 2 horas aquí, pues. Ya No lo le voy estoy a decir. haciendo. Vamos, que si no les queda menos tiempo para que realicen el taller. Bueno, mire, ya veo que nadie está preocupado por la derivada. Es 2S de S es igual a 2H de H. La derivada de una constante es 0. Simplificando queda S, se baja el 2, queda el 2, queda S de T de S igual a H de T, que es la derivada implícita. Esta relación solamente se cumple cuando T vale 0. Digo, T vale mayor que 0. O sea, cuando empieza a variar T, podemos aplicar esta ecuación. Utilizando como base el teorema de Pitágoras, para cuando tenemos que X, o en el triángulo valía 150 al cuadrado, Y 50 al cuadrado, S va a ser igual a 50 raíz de 10. Sustituyendo en S de S de T, que es igual a H de T, vamos a obtener este valor. S vale 50 raíz de 10, solamente estoy reemplazando y obteniendo de S de T. Y H, cuando vale 50 pies, y de H de T, vale 8 pies por segundo. Si resolvemos esto, me dice que la variación de S del observador de S de T, que es distancia entre tiempo, es la variación de la velocidad con que está cambiando, que es 8 entre raíz de 10, que es 2.53. En este instante, ya haciendo un resumen, cuando H vale 50 pies, la distancia entre el globo y el observador, o sea, el globo y el observador, está aumentando a una velocidad de 2.53 pies por segundo. Lo que estamos determinando de SDT, que es velocidad, cómo varía la distancia con respecto al tiempo, que sería de 2.53 pies por segundo. Entonces, eso es
la variación de la velocidad que vamos a tener. Pregunta.